Lo que vamos a aprender hoy día es lo primero, las primeras intervenciones y lo básico de cómo se va haciendo una entrevista. ¿Ok? Entonces, los primeros pasos. Primero, cómo recibir. Entonces, ustedes que son los que están haciendo psicología clínica, van a tener que hacer una serie de prácticas en donde van a ver una cantidad de clientes, van a ser sus primeros clientes y van a estar nerviosos y van a preguntarse. Yo creo que yo cuando fue mi primera experiencia en terapia tenía todos estos miedos y creo que eran miedos involucrados en cómo tengo que, cuál es mi primera impresión. Entonces yo me acuerdo de mis nervios, era cómo vestirme, o a lo mejor soy muy pequeña, cómo le voy a recibir a la persona, qué le voy a decir en el teléfono cuando le cite. Entonces eran todos estos miedos que tenía. Entonces yo quiero que ustedes se pregunten en una entrevista cuáles serían mis iniciales miedos que tendría, ¿no? Así que es lo que me pone más nervioso, que me angustia más, ¿ok? Entonces los primeros pasos, lo primero que tenemos que hacer es saludar. Entonces le recibes, le saludas, te presentas, ¿ok? Entonces mi nombre es Micaela, soy tu psicóloga, soy tu terapeuta. Le sabes el nombre, es importante saber el nombre de la persona que le has citado, ¿ok? También introducirte y volver a decir el nombre, porque muchas veces los clientes no se acuerdan de tu nombre, ¿sí? Introducirte a ti mismo. Entonces le explicas, por ejemplo, que eres psicóloga, que estás estudiando psicología en la universidad, que estás en tu último año, que estás haciendo prácticas, que estás muy entusiasmada con este tipo de terapias. Hablas sobre los aspectos de vídeo y audio que van a ser grabados y tanto por vídeo como por audio, que si primero dan el consentimiento, les explicas para qué es esto, por qué van a ser grabados en vídeo y en audio. Entonces las razones son porque vas a tener un supervisor que va a mantenerse contigo a través del proceso para asegurar que el proceso resulta positivo para la persona, para ayudarte en momentos que puedes tener dificultad, y que el momento que se acaba la terapia los videos son borrados, eliminados, que no se comparte, que no son videos que se comparten con muchas personas, sino simplemente con los supervisores y siempre y cuando ellos autoricen. Explicar el propósito general de la entrevista, si se lo conoce. Entonces si una persona está ahí, ha llegado ahí porque quiere trabajar un problema de depresión, entonces puedes explicar un poco cómo funciona la depresión, qué es lo que sabes sobre la depresión en tu propia experiencia, qué has leído sobre la depresión. Y si no conoces el propósito general de la entrevista, definitivamente la primera pregunta y la primera cuestión que quieres hablar es qué le trajo a la persona a terapia. Así, ¿por qué ha venido? Y por qué no solo por qué ha venido a terapia, sino la persona a lo mejor te puede responder, vine porque me siento triste, ¿okay? Y una pregunta sería, ¿y qué te trajo en este momento acá? Me he sentido triste toda la vida, entonces ¿qué te trajo en este momento acá? Entonces empiezas a enfocar, ¿ok? Le explicas el tiempo que tomará la entrevista. Entonces si la entrevista va a durar 50 minutos, le cuentas que va a durar 50 minutos, que es semanal, que tienen que decidir un momento entre semana, una hora entre semana, porque los cuartos empiezan a llenar, ¿ok? Le explica sobre el nivel de confidencialidad, es decir, que las terapias son inconfidenciales absolutamente, que la única forma que se puede romper la confidencialidad es cuando consideras que la persona está en riesgo de hacerse daño a sí mismo, de hacer daño a otros, o hay un menor de edad que está en peligro. Pero si no es completamente confidencial, y si en algún momento tendrías que romper la confidencialidad, definitivamente fuera la persona la primera que sepa esto, y le proporcionas y le dices, así, si en algún momento yo tengo que romper la confidencialidad, voy a ser la primera persona que va a saber sobre esto, eres tú, ¿okay? También quieres saber
qué expectativas tiene el cliente que espera lograr en la entrevista. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Esta es una pregunta súper importante al comienzo, porque hay grandes expectativas. La persona te puede decir, mi expectativa es, vienen por un problema de relación de pareja y te dice, mi expectativa es que mi esposo cambie, ¿okay? O mi expectativa es que mi esposo no me deje, y eso es lo que quiero lograr. O quiero lograr que mi hijo se comporte de manera adecuada. Entonces tú quieres reenfocar, porque definitivamente que el esposo no le dejes algo que no puedes lograr, no pueden ni lograr ni tú ni ella en terapia. ¿Okay? No puedes que el hijo se comporte como la otra persona quiere, tampoco puedes lograr en terapia. Entonces es súper importante enfocar y saber qué es lo que el cliente espera lograr en la terapia y qué le puedes ofrecer en terapia, para que la persona tenga expectativas que sean reales. ¿Okay? Entonces quieres invitar al entrevistado a que narre, que te cuente. Entonces generalmente en las primeras sesiones se utiliza, empiezas diciéndole que en la primera sesión, que este es un momento, que el objetivo de la primera sesión es irse conociendo, es conocerse entre ustedes, cliente-terapeuta, y además entender la globalidad de por qué la has traído a terapia, porque quieres establecer focos de trabajo, quieres decir qué aspectos quiere trabajar la persona y trabajarlos. Entonces en las primeras sesiones lo que la persona te está contando es una narración general, muy poco específica de lo que le va pasando. Y también es importante que quieres dejarle a la persona que narre su historia y que lo haga como agente activo de su propia historia. Entonces tú estás generando una entrevista muy estructurada inicialmente, la persona espera que tú le hagas una pregunta para que desarrolle su propia narrativa. Entonces es importante siempre ofrecerle la posibilidad al cliente que se vaya a través de su propia narrativa y de su propia historia inicialmente, porque inicialmente recuerda que tú estás creando la relación terapéutica, que la persona se siente libre, se siente seguro de explorar su vida, sus más profundos miedos en terapia. En caso, por ejemplo, esto es en caso de que venga la persona voluntariamente, pero en caso de que no ha venido voluntariamente y que ha venido por una tercera persona, y eso te puede pasar, por ejemplo, en adolescentes o en niños, entonces puedes empezar explicándole la razón por la que ha venido. Pues, por ejemplo, a un niño le puedes empezar a explicar que sus padres estaban preocupados porque han tenido problemas en el colegio y que vieron la necesidad de que venga a esta reunión, a esta entrevista contigo, para ver si logran ver qué está pasando y si existe algún tipo de problemática. Y con los adolescentes también. Los adolescentes algunas veces los padres les traen obligatoriamente y el adolescente no quiere estar ahí. ¿Okay? Entonces hay psicólogos que no trabajan con personas que no están ahí voluntariamente, pero hay personas que sí trabajan. Entonces si tú vas a trabajar con personas que no han venido voluntariamente, lo que quieres es definitivamente, como quieres crear la relación terapéutica, porque esa es la base fundamental de lo que estoy haciendo al principio, quieres explicarle a la persona por qué sus padres la han traído y quiénes están preocupados, y quieres explicarle aún con más detalle el nivel de confidencialidad que existe en la terapia, y quieres aún con más cuidado proteger la relación terapéutica y asegurarte de que se forme una relación terapéutica suficientemente segura para que la persona eventualmente se sienta libre de explorarse a sí misma. Yo me acuerdo que yo tuve una cliente que su madre me llamó preocupadísima y que quería hacer una cita conmigo porque su hija estaba teniendo problemas de conducta y que ella no le puede manejar y que está desorbitada completamente. Entonces la chica vino y la chica estaba molesta porque ella no había solicitado venir a terapia, y de repente su madre le había traído ahí y le había dicho que ahí es un problema. Entonces para mí era fundamental, primero era fundamental saber si esta chica realmente iba a querer quedarse en terapia, y también era fundamental para mí generar una relación terapéutica donde ella se sienta segura de desarrollarse. ¿Sí?
Entonces, la actitud del entrevistador. Entonces, nuestra actitud siempre debe ser una actitud activa. Esto quiere decir que estás verdaderamente presente. Esto quiere decir que no simplemente estás ahí en la silla escuchando, sino que estás generando una historia en conjunto, que estás preguntando, que estás reflejando empáticamente, que estás parafraseando y que estás escuchando no solo el contenido de lo que la persona te está contando, sino el aspecto emocional profundo, interno de la persona, y que está reflejando ese dolor o esa angustia interna de la persona. Entonces tienes que tener una actitud empática, una actitud de entenderle al otro tal y como es. ¿Okay? Tienes que también tener una actitud enfocada, tiene que estar toda tu atención en el entrevistado, ¿sí? Tienes que ser genuino, sincero y verdadero, y se tiene que sentir que eres una persona genuina, que estás ahí completamente auténtica, siendo tú mismo. Que las personas ven la comunicación verbal y la comunicación no verbal, y las personas se fijan en tus propios movimientos, en tus gestos, en tu voz. Entonces tú quieres ser lo más auténtico y genuino, quieres ser tú, literalmente, y quieres escuchar y quieres empatizar con la experiencia de la otra persona. Quieres ser cálido, dar seguridad, dar confianza. Muchas veces la forma, la voz genera calidez. Las personas se sienten mucho más seguras con el tono de voz, que vas despacio, que tienes un nivel de curiosidad, esa voz en donde suena con curiosidad, no afirmación, sino que generas una voz de esto es lo que está sucediendo, te hace sentido lo que estoy diciendo, siempre asegurándote que la persona es la experta en su contenido, la persona es experta en su experiencia emocional, y la persona es experta en su vida y en su historia, y tú no eres el experto. Tú eres el experto en el proceso, tú eres experto en facilitar la elaboración de la historia, tú eres el experto en cómo poder ayudarle a la persona a explorarse internamente, pero definitivamente no eres el experto de su vida, y no eres el experto de qué te va a hacer cambiar y qué no. ¿Okay? Entonces esa es la actitud. La actitud es una actitud con un tono tentador, con un tono de que puede ser esto, de que le estás dando ciertas palabras, por ejemplo, emocionales, le estás ayudando a desarrollarse, pero definitivamente no estás introduciendo tus propias ideas y tus propias perspectivas de cómo se va a generar el cambio en la persona, lo que tiene que hacer o no hacer en su vida. ¿Sí? ¿Cómo es la forma de responder? La forma de responder es a través de la empatía, ¿ok? Y la empatía es la capacidad de entender a la persona desde el punto de vista del otro y no de uno mismo. Esa es la empatía. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender al otro desde su mundo, desde su vida, desde su experiencia, y no desde nuestra experiencia. Y esa es la forma que siempre vas a responder. Vas a responder siempre dentro del mundo de la otra persona, y siempre de manera tentativa, nunca de manera afirmativa. Es una tentativa. A lo mejor puede ser esto, y siempre con una pregunta al final. ¿Ok? Siempre vas a estar respondiendo con la capacidad de meterte en el otro y de sentir desde el otro para comprenderle. Siempre vas a querer que la persona sienta que la forma en que está respondiendo es para ir entendiendo su vida emocional, para ir entendiendo su experiencia emocional, y que eso es lo que estás tratando de hacer con las preguntas. Y le puedes decir, así estoy preguntándote toda esta gama de preguntas porque quiero entender lo que estás experimentando en tu vida, porque quiero sentir lo que puedes estar sintiendo tú. Y hasta que tú en realidad no logres de manera auténtica y genuina entender el dolor emocional que puede estar sufriendo otra persona, no puedes entrar en su mundo. ¿Sí?
Entonces, el parafraseo es una respuesta basada en la empatía. Y lo que hace el parafraseo es un reflejo. ¿Okay? Nosotros podemos reflejar lo que el cliente nos dice, podemos reflejar el pensamiento. ¿Okay? Entonces lo que me estás diciendo es que piensas de esta manera o que tienes estas ideas. Puedes estar reflejando el comportamiento. Puedes decir, entonces cada vez que tu madre viene, cierras la puerta. ¿Okay? O puedes estar reflejando la emoción. Puedes decir, entonces cada vez que viene tu madre, sientes dolor. ¿Okay? Puedes estar haciendo diferentes tipos de reflejos. Puedes hacer 3 tipos de reflejos. A través del comportamiento, un reflejo a través del pensamiento y un reflejo a través de la emoción. Y el parafraseo es un reflejo completo. Es decir, reflejas el comportamiento, el pensamiento y la emoción. ¿Ok? Entonces lo que vas a hacer es verbalizar lo que escuchas. ¿Ok? Vas a verbalizar los gestos, vas a verbalizar el tono de voz de la persona. ¿Okay? Vas a verbalizar lo que tú sientes al meterte en el mundo del otro. Entonces vas a verbalizar todo, vas a verbalizar. Veo que cuando estás aquí conmigo, tú estás lagrimeando, por ejemplo, se te ven los ojos que están lagrimeando, que están a punto de llorar. A la vez también te oigo y oigo que estás bravo y que estás angustiado. Veo que tienes una necesidad de comportarte de esta manera frente a alguien. ¿Sí? Entonces el parafraseo es una secuencia lógica entre los sentimientos, entre las situaciones y entre el comportamiento. Entonces el parafraseo es una secuencia lógica del sentimiento expresado, es decir, verbalmente, y del interpretado, es decir, de la comunicación no verbal. ¿Ok? Es un reflejo de las situaciones, puede ser el contexto, puede reflejar el dónde, el cuándo, el con qué, el para qué, el con qué frecuencia, o puede reflejar el comportamiento, las acciones y las condiciones de la persona. Y el parafraseo, recuerden, el parafraseo es un reflejo completo, es decir, el sentimiento, la situación y el comportamiento en conjunto. De ahí, tenemos el ABC, antecedentes, pensamientos y consecuencias. Entonces, quiero que vean desde este modelo una respuesta al parafraseo. Un ejemplo sería, desde que tu compañero de trabajo no te invitó a la reunión, es el antecedente, ¿no es cierto? Usted cree que él piensa que usted no es una buena trabajadora, es el pensamiento. Por eso ahora se siente muy molesta. Es la consecuencia, muy decepcionada. Es la consecuencia y tiene ganas de renunciar y cambiarse de trabajo. ¿Ok? Entonces, quiero que ideamos de nuevo. Entonces, digamos que la persona te cuenta una historia en donde no le invitaron a esta reunión de trabajo y que se siente triste y que se siente decepcionada y que empieza a pensar que a lo mejor no le invitaron porque no trabaja bien, porque no están a gusto con él. Entonces tú, el momento que reflejas, tú vas a resumir todo. Entonces vas a hablar sobre el antecedente, que es, desde que tu compañero de trabajo no te invitó a la reunión, usted cree que él piensa que usted no es una buena trabajadora. Por eso ahora se siente muy molesta, muy decepcionada y tiene ganas de renunciar y de cambiarse de trabajo. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, hace un año que se separó de su esposo y desde entonces no ha salido a ninguna reunión social. El antecedente, todavía no termina de sentirse como una mujer separada de su esposo, el pensamiento, y prefiere recluirse. Después de este año ha perdido mucho la relación con sus amigos y quiere volver a reconstruirla. La consecuencia, pero no sabe cómo y por eso ha venido aquí para buscar la estrategia. ¿Sí?
Ahora, quiero que vean ejemplos de respuestas sin reflejo, ¿ok? No me quedó claro eso que dices de quiero pero no puedo hablar con mis padres. ¿Por qué creen que no es una respuesta con reflejo? No es una respuesta con reflejo porque no hay sentimiento. No me quedó claro que dices que quiero pero no puedo hablar con mis padres. No hay un sentimiento. ¿Ok? ¿Hay una situación? Tampoco. ¿Hay un comportamiento? Tampoco. ¿Ok? No hay un dónde, un cuándo, un con qué. ¿Sí? Entonces esa respuesta es una respuesta sin reflejo. O por ejemplo, cuando dices no puedo escribirle, ¿a qué te refieres? Para ti parece fundamental poder escribirle. Veo que te sientes impotente de poder escribirle. Eso sería con reflejo. Pero sí, cuando tú dices no quiero escribirle, ¿a qué te refieres? ¿Está ahí el sentimiento? ¿Hay un comportamiento? ¿No puedo escribirle? ¿Hay un pensamiento? ¿Ok? Marta es la misma amiga de quien me hablaste antes. Tampoco tiene un sentimiento, no tiene un comportamiento. ¿Sí? ¿A qué te refieres con es una cárcel? No hay un sentimiento, no hay un comportamiento, no hay un pensamiento. Pero podrías decir, en vez de decir, ¿a qué te refieres con es una cárcel? Podrías decir, parece que te sientes presa, como si no podrías salir. Ahí estaría reflejando. ¿Ok? Ahora, respuestas sin reflejo. Estas son respuestas para clarificar. Es decir, que no tengan reflejo no quiere decir que no sirven, pero definitivamente no son respuestas reflejo. Son preguntas para clarificar algo que no se entiende. ¿Sí? No me quedó claro. Cuando dices no puedo escribirle, ¿a qué te refieres? Mark, la misma amiga de quien me hablaste antes. ¿A qué te refieres con es una cárcel? Estás tratando de clarificar, estás tratando de entender, de meterte en el mundo de la otra persona y entender lo que te está expresando. Después de respuestas sin reflejo para expandir la información, ¿okay? Cuéntame lo que te pasa después de que tires la puerta de tu cuarto. Entonces lo que estás haciendo es acentuar y explorar algo que se ha dicho, repitiendo una palabra o frase con un tono que pone extra atención. ¿Ok? Al último, por ejemplo, puedes decir, cuéntame lo que te pasa después de que tiras la toalla. Entonces puedes acentuar, puedes hacerlo más fuerte, con mayor tono en ciertas palabras que quieres fortalecer. ¿Ok? Hay respuestas no verbales también. Levantar las cejas o mover los brazos con expresión para pedir que continúe, que explique. Entonces puedes hacer así. Continúa. ¿Sí? Las preguntas sin reflejo sirven para que las personas exploren más, clarifiquen sus ideas. Salvo excepciones muy específicas, es preferible que las preguntas sean relacionadas con lo que dice o siente el entrevistado y abiertas. Entonces, hay preguntas que son cerradas. Tú puedes tener una respuesta de sí o no. Y salvo momentos muy específicos, es preferible siempre abiertas y siempre que estén reflejando emociones de la persona, que esté reflejando el mundo interno de la persona. ¿Ok? Entonces puedes usar qué, cómo, dónde, para qué. Evita siempre los porqués. Los porqués llevan a un contenido. ¿Ok? Los qué, cómo, dónde, para qué llevan a una vida interna, a un sentimiento interno. ¿Ok? Entonces, ¿qué te hace pensar que tus padres no te entenderán? ¿Por qué te hace pensar? ¿Por qué piensas que tus padres no te entenderán? ¿Okay? ¿Qué te detiene a decirle lo que sientes? En vez de ¿por qué te detienes a decirle lo que sientes? Sino ¿qué es lo que está pasando?
cómo te va en tu trabajo, cuándo son momentos en que te gusta tu trabajo, dónde prefieres estudiar, cómo te sientes con estas decisiones, qué opción tienes. Siempre eviten el por qué y usen el qué, cómo, dónde, para qué. Son palabras que ayudan a reflejar la empatía, a reflejar que tú estás queriendo saber el mundo interno de la otra persona y queriendo que labores ese mundo interno. ¿Okay? Entonces, cuando uno indaga y uno explora, quieres mantener el foco de lo que la persona dice, indagar sobre un aspecto específico. No entiendo bien cuando me dices esto, profundiza en, hablemos de, si tu padre estuviera aquí, ¿qué crees que te respondería? ¿Okay? Entonces son claves interesantes para indagar y explorar. Entonces, por ejemplo, si la persona te dice, tengo un malestar, tengo como una bola en la garganta, y tú le dices, una bola en la garganta, ok, cuéntame, y continúa. A lo mejor sería más importante preguntarle, no entiendo bien a qué te refieres, ¿qué es una bola en la garganta? ¿Qué significa? ¿Qué puede ser? ¿Qué emociones están dentro de lo que significa una bola? ¿O cómo es la bola? ¿Es gigante la bola? ¿Qué forma tiene? Las personas empiezan a hablar sobre, es una bola que está estancada, por ejemplo, me aprieta. ¿Sí? Puedes decir, profundiza en. Entonces, por ejemplo, hay aspectos, está contándote una historia y hay muchísimo contenido y de repente tú encuentras que hay algo tan interesante y tan profundamente importante que quisieras que la persona elabore, podrías cogerle y decirle a la persona, ¿por qué no paramos un ratito y profundiza en este aspecto? Quedémonos aquí, hablemos de esto un rato, ¿okay? O llévame, por ejemplo, palabras que resulten bastante beneficiosas de eso. ¿Podrías contarme como si fuera una película? Como si fuera una película y yo quiero saber todos los detalles poco a poco. ¿Ok? Las respuestas o preguntas sin reflejo no muestran empatía en sí mismo. ¿Ok? No deben ser nunca usadas simplemente para llenar espacios de silencio que le incomodan al entrevistador. Si no tienes que decir y te sientes incómodo, es preferible parafrasear y expresar en el aquí y ahora. ¿Okay? Entonces, si de repente te quedas, y eso pasa inicialmente al comienzo, te quedas sin saber qué decir, quieres que el tiempo pase y empiezas a hacer preguntas y preguntas simplemente para que el tiempo... Es mucho más preferible que parafrasees lo que está pasando en el aquí y ahora y expresar lo que estás sintiendo. Entonces puedes decir a la persona, siento en este momento no me sale nada, no entiendo, no estoy logrando entender qué es lo que está pasando dentro de ti. ¿Tú qué estás sintiendo sobre nosotros? ¿Cómo nosotros estamos formando esta relación? ¿Ok? Pues hay ejemplos como veo que estás en un dilema importante entre dos decisiones, cada una tan dolorosa como la otra. Seguramente quieres evitar un dolor que al parecer parece inevitable. En este momento me encantaría tener una varita mágica que haga desaparecer el dilema o el dolor, pero no tengo ese poder en mis manos y aunque lo tuviera, no lo usaría. Simplemente te daría la varita a ti para que le uses tú mismo. Me he quedado sin palabras al escucharte. De lo que he escuchado entiendo y le explicas lo que entiendes de lo que has escuchado. Entonces las personas después de este tipo de intervenciones probablemente vayan desarrollando más su propia historia, te vayan clarificando ciertos aspectos de la historia o se pueden ir dando cuenta que no hay una historia clara. Y que no han contado una narrativa suficientemente organizada y van reestructurando su propia narrativa y reorganizando su propia narrativa. Siempre que uno resume,
Siempre resumes basándote en empatía. Resumes en pocas palabras. ¿Okay? Dices los puntos más específicos que has entendido del otro. Hablas sobre las emociones. Es súper importante resumir antes de cambiar de enfoque o de tema. Entonces, siempre que estés siguiendo un tema específico, que la persona te está hablando de un tema específico, siempre resume el final antes de cambiar. Si la persona te está hablando del trabajo y de repente te empieza a hablar de la familia, es súper importante resumir y cerrar un poco el tema del trabajo. Le puedes decir a la persona, le puedes dar un resumen general y decirle, parece ser un aspecto importante que podríamos que te ofrezco, que podríamos trabajar en otro momento. ¿Okay? Parece ser importante para ti, pero siempre resume lo que has escuchado para que la persona sienta que has cogido y has recogido en la globalidad lo que te está comunicando. Entonces, de lo que he escuchado hasta el momento, te sientes molesta con tu compañera de oficina, quieres cambiarte de área. Para esto necesitas hablar con tu jefe y no sientes la confianza para acercarte a él. Quieres que otra persona hable con tu jefe y no ser tú. Ahora me gustaría centrar nuestra conversación y te puedes ir hacia otro lado. También, por ejemplo, puedes redefinir también es basado en empatía. Y lo que puedes hacer es cambiar la perspectiva o el significado de una perspectiva. Entonces, por ejemplo, si la persona te está hablando de una perspectiva completamente negativa, puedes volverle positiva para que la persona maneje con más habilidad la estrategia, para que sea más manejable para la persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería... entonces tú estás muy asustada por la posible expulsión de la universidad. Imagínate que una persona te dice, estoy completamente, ya no aguanto más, me quiero morir, me van a expulsar de la universidad, no sé cómo les voy a decir a mis padres me van a matar, no tiene sentido nada, no puedo dormir. Entonces tú le podrías redefinirle de manera más positiva diciendo, entonces tú estás muy asustada por la posible expulsión de la universidad. Sin embargo, prefieres no contarles a tus padres para que ellos no sufran. ¿Ok? Entonces redefines el miedo que tus padres se desilusionen porque cuidas tus emociones. ¿Sí? ¿Le ven a esta parte? Te dice, entonces tú estás muy asustada por la posible expulsión de la universidad. Sin embargo, prefieres no contarles a tus padres para que ellos no sufran. ¿Ok? Tú redefines el miedo a que sus padres se desilusionen por uno, cuides tus emociones, le empoderes a la persona.